Bien, entonces, vamos a recapitular un par de cosas. Nosotros podemos tener un sistema en donde estamos realizando mediciones, sea el esquema que hayamos presentado. Recuerden que podemos tener grupos de datos, recuerden el caso de el ejemplo de los pistachos, recuerden el ejemplo del embarque. Siempre estamos haciendo un muestreo y estamos tomando una, una medición o estamos tomando un criterio para evaluar si el producto responde o no a las características deseadas. Sumamente importante es entender que todo proceso de elaboración, todo proceso de fabricación está sujeto a variabilidades. Y como está sujeto a variabilidades, no podemos tener la certeza de que sea exacto, y es por esto que estamos hablando del control estadístico del proceso, ¿sí? Y más específicamente, estamos hablando de mantener bajo control este proceso este proceso de elaboración que tengamos en el sentido de que las desviaciones no vayan más allá de lo que se permita, ¿no? Para el producto como un producto bueno o defectuoso. Bien, entonces, dicho esto, nosotros tenemos que entender dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el control estadístico. Las causas asignables y las causas no asignables, ¿sí? Vamos a tener que existen una gran cantidad de causas que no vamos a poder manejar. Y esa gran cantidad de causas las vamos a llamar variables no controlables, ¿sí? Las variables no controlables, recuerden las 6M, la mano de obra, la maquinaria, los métodos, todos nos aportan una variabilidad. Pero esa pequeña variabilidad que depende de nuestra capacidad o depende de la capacidad del instrumento. Ustedes vieron que una balanza pesa más o menos una cierta cantidad, porque no es completamente precisa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos una gran cantidad de datos, una gran cantidad de variables que no podemos tener bajo control, pero para nuestro beneficio todas esas desviaciones no nos aportan un gran problema, ¿sí? Dicho de otra manera, la contribución total de las variables no controlables a la variabilidad total del producto es pequeña. Y la variabilidad de las variables no controlables son, en definitiva, las responsables de las características de calidad del producto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que existen fluctuaciones al azar, decimos que están dominadas por causas no asignables, ¿sí? Porque son causas que no podemos identificar. Ahora, cuando estas fluctuaciones pasan a ser significativas, vamos a tener una variabilidad que va a estar dominada por causas asignables, y la variación del proceso puede ser importante, y es ahí donde es necesario identificarlas, ¿sí? Entonces, causas asignables son causas de variabilidad del proceso que se deben identificar y que son provocadas por pocas causas de variables controlables. Causas no asignables son causas que aportan poca variabilidad a la variabilidad total, pero que no vamos a poder determinar, ¿sí? Vamos a tratar de poner un poco todo esto en claro. Por ejemplo, pocas causas que son de gran influencia en el proceso pueden ser identificadas, ¿sí? Y tenemos que descubrir y eliminar. Por ejemplo, una falla de una máquina por desgaste de una pieza, ¿sí? Se desgasta una pieza por ejemplo, una boquilla de embutir un relleno, y al irse desgastando, ese efecto va a provocar en que, bueno, la cantidad de relleno va a ser bastante mayor de la esperada, y tenemos que hacer una reparación. Vamos ahora, por ejemplo, al caso de causas no asignables. Nosotros decimos causas no asignables, bueno,
Puede ser que no tengamos los medios técnicos o que los elementos con los que trabajamos no tienen la precisión adecuada, pero todas estas van a estar trabajando dentro de lo que vamos a ir conociendo como proceso dentro de control estadístico. Cuando existen causas asignables, vamos a decir que nuestro proceso está fuera de control. Y eso es lo que vamos a ir determinando con nuestras herramientas que tienen que ver con los gráficos de control estadístico, ¿sí? Bien, entonces, de esto trata el control estadístico de proceso, de mantener bajo control un sistema, de mantener bajo control a un proceso y que este proceso opere a expensas de causas no asignables, ¿sí? Causas no asignables que son causas naturales del proceso de fabricación. Lógicamente, en el muestreo la cantidad de mediciones que tengamos, todas estas van a tener una distribución normal. Y cuando aparezca una causa asignable, vamos a observar cómo nuestro proceso se va a ir fuera de control. Por ejemplo, cada punto puede representar el promedio en un muestreo, ¿sí? Una muestra puede tener 5 datos, 4 o 5 datos, y el promedio lo reporto en este gráfico de control y voy observando. Observen cómo la serie de datos va teniendo una tendencia a irse hacia arriba, hacia el límite superior, o sea que pareciera que está yéndose fuera de control. Mientras esté dentro de los límites especificados, mientras esté dentro de los límites de control, podemos decir que el proceso opera bajo control estadístico de procesos. Pero ahora lo vamos a ver, porque ojo, esos límites que ustedes están viendo ahí en esta instancia y todavía no son especificaciones, no son especificaciones. Son límites naturales del proceso que vamos a ver cómo se calculan. Y son límites que tienen que ver con cálculos basados en la forma en que se dispersan los datos. Es decir, basados en la distribución normal y cómo estos están distribuidos alrededor de una media a causa de una dispersión, de un desvío estándar natural. Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir si la fluctuación que ocurre es natural del proceso o porque el mismo no está funcionando bien? Dicho de otra manera, ¿cómo podemos saber si se debe a una causa asignable o a una causa no asignable? Y bueno, y esto es lo que vamos a tratar de ver próximamente. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que conocer es qué son las especificaciones. Hemos hablado ya de qué son las especificaciones, qué son las tolerancias y qué son las discrepancias. Bien, la especificación es lógicamente aquello que nos dice el cliente que reconoce como válido, ¿no? Es decir, hasta estos valores o dentro de estos valores o menos de estos valores o más de este valor es válido, ¿sí? Recuerdan el mayor es mejor, menor es mejor, nominal es mejor. Bueno, esos criterios que vamos a empezar a aplicar y los que nuestro cliente nos va a indicar como qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, la expectativa de nuestro cliente. Eso es la especificación. ¿Tiene que ver esto con el proceso de fabricación? No, absolutamente nada. Yo le puedo pedir a mi carnicero que me corte chuletas de 155,43 gramos, todas iguales, y no lo va a lograr nunca, ¿no? Entonces, mis especificaciones están totalmente fuera de contexto con el proceso de producción que el carnicero tiene, que es el de cortar las chuletas, ¿sí? Entonces, las especificaciones tienen que ver con la expectativa, pero los límites y tolerancias que el propio proceso tienen que ver con el universo de datos que este proceso puede ser capaz de generar. Bien, entonces, límites de tolerancia, los límites de tolerancia para dichas especificaciones
establecerán si el producto se considera bueno y si a partir de ahí se considera defectuoso, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un caso en donde decimos, bueno, envases de crema de leche 200 centímetros cúbicos, más o menos 5 centímetros cúbicos. ¿Qué significa? Y significa simplemente que si tiene más de 205 estará mal y si tiene menos de 195 estará también mal, ¿sí? Otra cuestión importante a señalar aquí es que puede que las especificaciones no sean simétricas. Es muy común que yo pueda decir 205 está bien, pero no menos de 197, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí el valor nominal no va a ser igual que el valor objetivo. Empezamos entonces a poner sobre la mesa qué es la capacidad del proceso, porque en el ejemplo que les di del carnicero para cortar las chuletas tan precisa como yo lo pretendía, evidentemente la capacidad de su proceso no es adecuada, ¿sí? Y para esto nosotros tenemos que determinar la capacidad del proceso o capacidad de máquina, ¿sí? La capacidad del proceso me permite trabajar dentro de determinados límites. Cuando vaya a buscar a mis clientes, sé que mi proceso va a tener que estar dentro de sus especificaciones, ¿sí? Entonces, empecemos por establecer qué son los límites del proceso y cómo se calculan, ¿sí? Y que de aquí en más vamos a llamar límites de procesos sin valores especificados. Es decir, a los límites naturales del proceso los vamos a llamar límites de proceso sin valores especificados. Y a las especificaciones que me da el fabricante, las vamos a transformar en límites de proceso con valores especificados. ¿Por qué es esto de transformar? Porque nosotros hacemos muestreo, por este motivo. Ustedes imagínense y saquen esta simple cuenta. Si nuestro cliente nos pide que las tapas de los alfajores sean de 7 centímetros más o menos 3 milímetros y nosotros tomamos muestreos de A5 y esos 5 los promediamos, nosotros lo que vamos a hacer es licuar, dicho vulgarmente, el error que estamos cometiendo y vamos a obtener un valor promedio que probablemente esté dentro de los límites especificados de nuestro cliente, pero esos límites no van a tener nada que ver con las tolerancias y con las especificaciones que nosotros tenemos que comparar con nuestro proceso de producción, ¿sí? Es decir, a las especificaciones que nuestro cliente nos da, las tenemos que transformar en valores traducibles análogos a los límites naturales de nuestro proceso. Bien, entonces, dos tipos de gráficos vamos a poder construir, con valores especificados y sin valores especificados. Con valores especificados vamos a tener una hipótesis en donde la distribución de mediciones es tal que los parámetros, o sea, la característica de calidad, cumplen con la especificación, ¿sí? Decimos que una característica de calidad de un producto debe cumplir con determinados valores para ser considerado bueno, o sea, entre límites definidos, y una pieza fuera de ahí será defectuosa. Los términos usados van a ser tolerancia, que es la distancia entre los límites, valor nominal, que es el valor central de la tolerancia. Recuerden que no necesariamente el valor de la especificación tenía que ser simétrico. La discrepancia es la mitad de la tolerancia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del pote de crema, que decíamos 200 centímetros cúbicos y decimos, bueno, más me puedo pasar a 205, pero menos, no menos de 3. Entonces, fíjense que voy a tener un rango de entre 197 y 205, con lo cual la tolerancia va a ser de 8 gramos y no de 10, ¿sí? 8 gramos. Y ahora, en este caso, el valor nominal no va a ser 200, sino va a ser 201. Y la discrepancia precisamente será de 4 gramos. Hablemos de gráficos de control sin valores especificados.
vamos a tener ahora una hipótesis en donde la distribución de los parámetros no tienen una tolerancia específica todavía. ¿Esto qué significa? Que los límites de control los vamos a obtener del propio grupo de datos que nosotros vayamos a tener, ¿sí? O vayamos a obtener. Esto lo que esto nos va a permitir es poder saber si nuestro proceso funciona bajo control estadístico. A este punto, nosotros tenemos que establecer dos parámetros fundamentales. Uno relacionado con la exactitud, es decir, que va a medir cómo va siendo a lo largo del proceso el valor nominal, si todos los datos que voy obteniendo tienen que ver o están cerca o no de mi valor nominal. Recuerden que todo proceso de variable continua bajo una distribución normal va a tener una forma de distribución de probabilidad simétrica, ¿sí? Simétrica alrededor de un valor nominal. Ese valor nominal va a estar más o menos vinculado con la exactitud, y la manera en que ese valor se repite tiene que ver con esto, con la exactitud. Ahora bien, no es el único aspecto a medir. Nosotros en nuestro proceso vamos a ver cuántas veces se repite nuestro valor nominal, pero además tenemos que ver de qué modo los valores se alejan o no de este valor nominal. Y eso tiene que ver con la precisión. Entonces, dos parámetros son fundamentales para cualquier variable continua. La exactitud, que me mide la relación con el valor nominal, y la precisión, que me mide la manera en que estos se desvían del valor nominal. Y es lo que voy a medir con la dispersión. Todavía no hemos visto cómo se calculan. En un determinado momento, en alguna salida del proceso, evaluamos con gráficos de control. ¿Qué puede pasar? Que el proceso no está bajo control estadístico o que sí esté bajo control estadístico. Es decir, vemos todos los datos y resulta que tienen una curva de Gauss tipo de distribución normal. Está bajo control estadístico. O no, en donde lo que tenemos que hacer es observar cuáles son las causas que están haciendo que esté fuera del control estadístico, porque si está fuera del control estadístico tenemos causas asignables. Las encontramos, las eliminamos y volvemos a medir. Y volvemos a hacer los gráficos. La otra situación es que el proceso esté bajo control estadístico. Bien, ahí entonces tenemos que evaluar la capacidad. Es decir, nuestro proceso puede estar bajo control estadístico, va todo lindo, pero no da dentro de las especificaciones de nuestro cliente. Si el proceso no es capaz, bueno, ahí ya corre por cuenta de una decisión gerencial. La otra alternativa es que el proceso sea capaz. Bueno, el proceso es capaz. Estoy dentro de las especificaciones de mi cliente. Bueno, tengo que empezar a comprobar el centramiento del proceso, porque resulta que está dentro de las especificaciones, pero estoy muy cerca de un límite. Bueno, veo cómo ubico la curva de distribución normal alrededor del valor nominal para poder centrar el proceso y hacerlo más robusto. Si son atributos, lo primero que vamos a establecer es si vamos a medir defectos o vamos a medir productos defectuosos. Si el producto es un producto relativamente pequeño, es un producto en donde un defecto ya lo hace defectuoso, no tiene mucho sentido estar midiendo defectos. Es mejor estar midiendo productos defectuosos, ¿sí? Porque ya cualquier defecto lo va a resultar defectuoso. Cuando nosotros hablamos de piezas que son más complejas, como por ejemplo en una faena una media res. Una media res puede tener un golpe, con lo cual no lo hace defectuoso. En el caso de que tenga dos, va a tener dos defectos, pero la pieza que está parcialmente defectuosa va a ser una. Bien, la otra, si tenemos muestras de igual tamaño o no. Observen esta gran diferencia. Cuando mido atributos, tengo un solo gráfico. Ahora, cuando mido variables, necesito dos gráficos, porque necesito para la variable continua medir la exactitud y medir la precisión, ¿sí?
Fíjense, dos centros en donde tengo disparos realizados y los disparos, en el caso de la derecha, están más dispersos, aunque están más orientados hacia el valor nominal. Entonces, en el gráfico de la derecha, puedo decir que tengo más exactitud que en el de la izquierda, pero tengo menos precisión. Ambas cosas las tengo que ponderar al momento de realizar los gráficos de control por variables.